Ahí tenéis las fechas de nacimiento y de muerte. Y hoy, en vez de hablar de efemérides, de qué fue pasando importante en Europa en general, en el tiempo en que vivió Leonardo, como empezamos, digamos, una etapa en la historia del arte nueva y vamos a tener ocasión de hacerlo con Rafael y Miguel Ángel porque son más o menos contemporáneos, pero entonces vamos a introducir esta nueva época que iniciamos aquí con Leonardo, que es el Renacimiento. Y Leonardo fue un personaje, como su retrato, muy polifacético. Fue, como muchos sabréis, pues ingeniero, pintor, escultor, inventor. Hizo mucho aparte de sus pinturas. Y al ser tan polifacético ha suscitado también mucha leyenda, mucha historia que no es cierta, etc. Se presta mucho a ello. Pero lo que Leonardo era realmente es lo que llamamos un humanista. Un humanista, es decir, es un hombre interesado por las ciencias, por la naturaleza, por el arte, por la filosofía, por todas las ciencias que aportan algo al hombre de saber, de sabiduría. Esta es una de las cosas que va a caracterizar el Renacimiento, pero con unas notas particulares. No es que en la Edad Media los hombres no se interesaran por las ciencias, sino que se interesaban de otra manera. Veíamos ya el otro día cómo la Edad Media acababa para unos con el descubrimiento de América en 1492, para otros con la caída del Imperio Bizantino en 1453. El caso es que a mediados del siglo XV es cuando empieza la Edad Moderna y es cuando arranca también el Renacimiento. ¿Qué va a suceder en esta nueva etapa de la historia para que el pensamiento y la mentalidad de los hombres de la época cambie y dé un giro? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener, y sobre todo, el advenimiento de una pasión, una gran afición e interés por la cultura clásica, por todo lo que era Grecia, Roma, y sobre todo esto viene porque los griegos que vivían en Constantinopla después de la invasión de los turcos se huyen de sus ciudades y entonces llegan a Europa. Empiezan los europeos a aprender o a interesarse más por el griego que antes, aunque ya los padres de la Iglesia ya estudiaban a los maestros griegos como Aristóteles y Platón. Pero ahora se fijan en otros aspectos. Por ejemplo, también empiezan a surgir las primeras excavaciones arqueológicas, empiezan a aparecer los primeros restos y la arquitectura empieza a tomar motivos de esos restos antiguos. El arco de medio punto, las columnas dóricas, jónicas, corintias. Es por eso que la arquitectura renacentista recuerda tanto a la arquitectura clásica en sus formas, los pórticos, los frontones de las iglesias, etc. Todo eso se va recopilando de esta cultura clásica. Y claro, en la Edad Media ya se conocía Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, tomaron mucho de ellos. Pero ahora, frente a la escolástica, que es donde encuadramos a Santo Tomás, San Agustín, los padres de la Iglesia y los pensadores anteriores, que caracterizó la Edad Media, en donde se intentaba hermanar siempre la razón y la fe, y siempre era la fe la que estaba por encima de la razón. A partir de ahora empiezan a igualarse los términos, el hombre empieza a confiar más en sus propias posibilidades y empieza a centrarse más en las ciencias desde un punto de vista más humano, de ahí lo de humanismo. Entonces, la sociedad, que en la Edad Media era fundamentalmente teocéntrica, Dios era el centro, explicación, origen, fuente y destino de todo, empieza a sustituirse por el propio hombre y comienza una época marcada por el antropocentrismo. El hombre, sus posibilidades, sus cualidades, se van a convertir en el centro de la mentalidad y de la historia del pensamiento de esta época. Un factor que influye también en este cambio del pensamiento es un invento que surge en 1450, que lo inventa Gutenberg, que es la imprenta. Hasta este momento los libros no eran un bien que tuviera mucha gente, se conservaban en los monasterios y sobre todo las personas eruditas que se dedicaban al estudio, porque requerían una copia manual, ¿no? Los copistas en los monasterios se dedicaban a esto. Pero con la aparición de la imprenta, el libro se constituye como tal y empieza a difundirse
entre un mayor número de gente. Es mucho más accesible porque es más rápido, es algo mecánico. Al mismo tiempo empiezan a proliferar escritos no solamente en latín, que era la lengua oficial de los textos eruditos, científicos, teológicos, sino que empiezan a aparecer también textos en lengua vernácula, lo que los hace mucho más accesibles a un mayor número de gente igualmente. Esto hace que ese saber que empieza a cultivarse ahora con ese nuevo punto de vista puesto en el hombre también se difunda de una manera más amplia, llegue a más gente. Y esto es lo que va a ir preparando poco a poco el terreno de algo que va a suceder casi justo cuando muere Leonardo, que es la llegada de la Reforma y las tesis de Lutero, todo lo que va a ello conllevar en 1517. La aparición de la imprenta, este nuevo tipo de pensamiento, todo eso al final aboca a algunos de los factores que influyen en la aparición de la Reforma. Pero bueno, eso llegará después. Pero es este contexto en el que nos vamos a encontrar el humanismo, el antropocentrismo, en estos artistas que empiezan ahora a trabajar, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, etc. Bueno, y ya pasamos a la biografía de Leonardo. Tenéis ahí un autorretrato, que es el dibujo, que es uno de los más famosos con los que contamos, y una escultura que está en Roma y que también lo representa. Leonardo nace en 1492 en la ciudad de Vinci, por eso se le llama Leonardo da Vinci, no es que fuera su apellido. Pertenecía a una familia de muy buena posición social. Su padre era funcionario del Estado, su padre era notario, pero uno de sus clientes era la familia de los Medici, que son los que gobiernan Florencia, la ciudad más importante cercana a Vinci. Pero lo que sucede es que Leonardo es hijo ilegítimo, aunque luego su padre se casa con la que fuera su madre, pero es hijo ilegítimo. ¿Qué sucede con esto? Normalmente el hijo primogénito adoptaba la profesión del padre, es decir, si Leonardo hubiera nacido en condiciones normales, hubiera posiblemente sido notario como su padre. Pero al no seguir este itinerario, porque era hijo ilegítimo, pues es por ello por lo que se puede dedicar a las artes y a otro tipo de estudios. Quizá si esto hubiera sido de otra manera, no hubiera sido artista. Entonces empieza a estudiar sobre todo la naturaleza, pasaba mucho tiempo dibujándola, pintándola de pequeño, y la naturaleza, como vamos a ver en sus padres, se va a convertir en su gran maestro. Le va a interesar mucho todo lo que es la vegetación, las rocas, los cielos. Toda esa bruma que envuelve los paisajes leonardescos proceden de la contemplación, pasa largas horas de la bruma de la Toscana, que es la zona donde él nace y vive. En el año 1467, Leonardo llega a Florencia. Su padre respalda su vocación a las artes, le permite marchar a Florencia y entra inmediatamente en el taller uno de los artistas más afamados de la época, que es Andrea del Verrocchio. Aquí pasa unos 7 años, entre 1470 y 1477, no solamente aprendiendo pintura, sino también aprendiendo escultura, aprendiendo a trabajar el bronce y diversas disciplinas, y coincide con otros artistas también muy famosos de la época como Ghirlandaio, Perugino, que también van a ser discípulos de Verrocchio. Empieza a destacar muy pronto por su gran habilidad con el pincel y con la pluma, y ya en el año 1472 le tenemos inscrito en el gremio de pintores de Florencia, que es el gremio de San Lucas. Era muy frecuente, era la forma habitual de asociación de los artesanos en la Edad Media, la de los gremios. Y en esta época en donde el papel del artista como personaje destacado en la sociedad es aún incipiente, todavía los artistas, para trabajar, para encontrar encargos, para incluso aprender, para tener un taller, se agrupaban en gremios. Y Leonardo enseguida va a formar parte de este importante gremio. Y en los talleres normalmente lo habitual era que en algunos cuadros fueran los discípulos, los alumnos, los que terminaran y remataran las obras de los maestros. Y es el caso de este Tobías y el Ángel del año 1470. Según los análisis de los expertos, parece que el cuadro era de Andrea del Verrocchio, pero que el pez
que lleva colgado, se ve ahí, pues está debajo de la pierna de Tobías, el pez, la mano izquierda de Tobías y el cabello de Tobías. Se piensa, por los estudios que se han hecho, que pudieron ser de Leonardo. Es una imagen muy curiosa porque atiende fielmente al pasaje del texto bíblico, porque hay una frase muy corta en donde cuando Tobías regresa con Rafael, después de haberse casado con Sara a casa de su padre, dice la escritura, y un perro les acompañaba. Y ahí tenemos al perrito que está en la parte inferior, o sea, se conserva hasta este tono anecdótico. Bueno, pues es así como comienza la carrera de Leonardo, participando en los cuadros del que fuera su maestro. En el siguiente cuadro es el propio Verrocchio el que, según parece, le pide colaboración a Leonardo, y es en este Bautismo de Cristo. Sobre todo se cree que participó en la representación de los ángeles y ya en el fondo del paisaje, que empieza a tener estas connotaciones o características tan propias de Leonardo que vamos a ver después, que es, y hablaremos más adelante, la técnica del esfumato. Vamos a verla en muchos de sus cuadros. Y sobre todo se empieza a apreciar con un poco más de nitidez en los cuadros siguientes, pero aquí ya podemos empezar a hablar de ello también. El esfumato consiste en ir superponiendo capas de pintura blanca a medida que nos queremos alejar con la vista hacia el fondo, como cuando nosotros miramos hacia lo lejos de un paisaje y el ojo no es capaz de ver con nitidez los fondos, sino que siempre vemos pues, una bruma, una ligera neblina. Las siluetas de los objetos, de las montañas, de los árboles, se van disolviendo en el ambiente. Bueno, pues al superponer estas capas de blanco, lo que intenta Leonardo es, con este efecto, dar sensación de profundidad y también de perspectiva, y por lo tanto también de realismo. Todas esas notas que empezábamos a ver en Fray Angelico y en Giotto, que apuntaban a una pretensión cada vez mayor de alcanzar ese realismo y verosimilitud, empiezan aquí a perfeccionarse con el Renacimiento. Y desaparece ese tono eminentemente simbólico del arte medieval, donde lo que se buscaba era precisamente el efecto contrario, un alejamiento de la realidad para que preponderase el tono simbólico de las escenas, por ser escenas o celestiales o bíblicas, y darle ese tono de lejanía. Pero ahora, en el Renacimiento, se va a intentar, con este deseo de perspectiva, de profundidad, de tercera dimensión, se va a intentar conseguir imágenes lo más realistas posibles. En estos momentos ya empieza la obra íntegramente realizada por Leonardo. Florencia comienza a tener una época de esplendor desde el punto de vista cultural y se reúnen en esta ciudad otros grandes artistas como Botticelli, Rafael, al que veremos pronto, y surge una gran competencia, una gran competitividad entre los artistas, también por conseguir los encargos, por conseguir los mecenas. De Leonardo tenemos la suerte de tener mucha información de cuáles eran sus preocupaciones, cómo era su forma de trabajar, qué temas le interesaban más. Y es que se han conservado unos textos, en total son 20 volúmenes, de los llamados Codici, de ahí el título del famoso libro El Código da Vinci. Bueno, y es que pues es el nombre en italiano de este tipo de libros. Se conservan 20 volúmenes donde Leonardo recoge todas sus notas. Anota lo que ve, los paisajes que contempla, los inventos que se le ocurren, dibuja sus máquinas, hay estudios para rostros, estudios de vegetación, y hay muchos de ellos que tienen la escritura, por eso este tono enigmático que rodea a Leonardo. Escribe al revés y necesitamos un espejo para poder leer lo que pone. Entonces, bueno, pues de ahí empiezan a pensar algunos que tenía algo que ocultar y por eso lo escribe al revés, bueno, este tipo de cosas, pero bueno, sencillamente pues era una curiosidad suya. Y gracias a eso conocemos mucho de cómo funcionaba su forma de trabajar. El siguiente cuadro, que ya sí que es íntegramente realizado por Leonardo, es esta Anunciación de 1475. Hay algo que le diferencia de los artistas contemporáneos, y es que mientras que los demás se centran sobre todo en ese estudio de la antigüedad clásica, en la representación de las arquitecturas, etc., Leonardo va a seguir siempre muy preocupado por la naturaleza.
En este cuadro de la Anunciación podemos ver, entre unos detalles, la exactitud, precisión y detallismo con que representa la vegetación, todas las hojas, los pétalos, las flores, y luego incluso en lo que aparece como una especie de sepulcro, haciendo de mesa delante de la Virgen, vemos cómo se repiten los motivos vegetales, las hojas de acanto, que son propias del orden jónico, pero le interesa sobre todo la representación de esa hoja, la concha, todo lo que son los motivos vegetales. Luego, el desfile de árboles que hay al fondo son árboles reales, son coníferas reales con una especie identificada, las que ha colocado Leonardo ahí al fondo. Eso es también testimonio de la meticulosidad con la que estudiaba la naturaleza y la representaba. Y también en la parte baja veis muy bien esa técnica del esfumato, esa superposición de capas blancas de pintura para dar sensación de alejamiento y de difusión de los contornos hacia la lejanía, como esa impresión de lejanía. Y es un recurso que luego van a adoptar muchos otros artistas contemporáneos. Traigo de nuevo la imagen, vemos al ángel que se arrolla delante de la Virgen María, que aparece, como es muchas veces habitual, con los vestidos ligeramente abultados en el vientre, para dar esa idea de que el misterio de la encarnación se está prácticamente produciendo en ese momento, da a entender que el embarazo de la Virgen María. Aparece vestida con sus colores propios, que son el azul y el rosa, aunque aquí aparece un poco más oscurecido, el azul como personaje celestial, designado y elegido por el cielo para ser la Madre de Dios, y el rosa, que simboliza su carácter corredentor con Cristo. O sea, Cristo, para representar su pasión, se le viste de rojo. El carácter corredentor de María es un rojo atenuado, es el rosa. Bien, después, pues, a partir de estas obras, Leonardo comienza a recibir muchos encargos, pero muchos de estos, como sucede con este San Jerónimo y la adoración de los magos que vamos a ver a continuación, quedan sin terminar. Por ejemplo, este San Jerónimo, reconocemos la piedra que porta el santo, con la que se golpeaba el pecho, vemos su anatomía, un estudio muy meticuloso, porque también en sus códices se han encontrado estudios de rostros. Él recorría las tabernas, las calles, cualquier lugar donde hubiera gente era lugar propicio para él para hacer un dibujo, una nota, una incluso caricatura, porque decía, aprendemos a apreciar lo bello, sobre todo si lo contrastamos con lo feo. Entonces él no lo denostaba nunca y hizo muchos estudios. De ahí también el gran realismo de algunos rostros, como es el caso de San Jerónimo de Leonardo, por esa copia de los modelos del natura. Vemos ahí el león, que está simplemente desdibujado. Y luego una de estas obras inacabadas, muy representativa, es esta adoración de los magos. No sabemos para quién fueron destinadas estas obras, a quién atendió el encargo, tanto del San Jerónimo como de esta adoración de los magos, con seguridad. Se piensa que en este caso sería para una iglesia a las afueras de Florencia. ¿Por qué las dejó inacabadas? Bueno, una de las características de Leonardo es su carácter muy inestable. Era muy inquieto, investigaba mucho diferentes técnicas, modos de dibujo, representaciones, y muchas veces se cansaba de la obra, había dibujado lo que quería o no lo alcanzaba y lo abandonaba. Eso poco a poco, lo que en un principio era un gran reconocimiento por parte de los mecenas, un deseo de que Leonardo trabajara para ellos, fue derivando en choques, enfrentamientos con los patronos que le encargaban las obras, porque las dejaba sin terminar si la obra al final no terminaba de satisfacerle. De esta en concreto, habría que destacar el gran estudio de los rostros. Todos están individualizados, atendiendo a esa forma suya de trabajar, de copiar los modelos uno a uno de manera individual. Y destaca también el logro de la perspectiva, tanto en las arquitecturas de fondo como en la representación de los caballos. Si veis al lado del árbol hay un caballo que está en corbeta, que está muy bien representado el efecto de perspectiva ahí. Le obsesionaba el caballo, era uno de sus animales preferidos, lo dibujó con muchísima frecuencia en distintas posiciones, distintas partes del cuerpo del caballo, etc. Y esto ya anuncia un gran cuadro que después pintará para los Sforza en Milán, que es la batalla de Milán, que está todo lleno
de caballos. Pues bien, este cuadro, aún sin terminar, fue incluso muy admirado por el propio Ghirlandaio y Botticelli también, por ese carácter novedoso a la hora de representar los rostros y toda esa maestría que muestra a pesar de estar inacabado. Decía Giorgio Vasari, al que recordemos, pues ya hemos mencionado al libro de Fra Angelico el otro día, decía sobre Leonardo lo siguiente, respecto a este carácter innovador. Leonardo inauguró la tercera modalidad, o la modalidad moderna. Esta palabra, modalidad, también se puede traducir por manera. Es un término importante porque es con el que vamos a acabar la explicación de Leonardo, el término manera. La modalidad moderna, además del atrevimiento y la bravura del dibujo, además de la perfección con la que reprodujo hasta las minucias más sutiles de la naturaleza exactamente como son, dio verdaderamente a sus figuras movimiento y soplo gracias a la excelencia de sus reglas, a la superioridad de su ordenación, a la exactitud de sus proporciones, a la perfección de su dibujo y a su gracia divina. La abundancia de sus recursos no ha sido igualada más que por la profundidad de su arte. Bueno, pues así era como le tenían en consideración los coetáneos a Leonardo dedicados al arte. Los mecenas, ya digo que tenían otra impresión de Leonardo, algunos de ellos. Debido precisamente a estos enfrentamientos y a la disminución de su volumen de trabajo, decide marcharse a Milán en 1842 y aquí trabaja para la familia de los Sforza, que era la familia que gobernaba Milán en esta época, concretamente Ludovico Sforza, llamado el Mono. Pero curiosamente Leonardo, para entrar a trabajar en la corte de los Sforza, no se presenta como pintor, sino que se presenta como ingeniero, y es nombrado ingeniero de la corte ducal de los Sforza. Y tenemos de él, a partir de aquí ya empiezan a proliferar los inventos. Diseñaba desde las cañerías de la ciudad hasta incluso los disfraces de las fiestas importantes de la corte. Hay dibujos de pistolas, de primitivos revólveres, de lanzallamas, de mucho armamento que no le gustaba enseñar y que no, aunque las dibujaba, no le quería dar mucha publicidad porque decía, me da miedo, decían sus códices, que estos dibujos sean recogidos por personas que los puedan usar de mala forma. Pero también diseñaba este tipo de cosas para la defensa, porque en esta época Milán era atacada con mucha frecuencia. Bien, y a esta época debemos este cuadro, que es La Virgen de las Rocas, 1483. Bueno, este cuadro se le encarga para la confraternidad milanesa de la Inmaculada Concepción. Y uno piensa, vamos a ver, si estamos en 1483 y el dogma de la Inmaculada no se promulga hasta el siglo XIX, esta advocación, bueno, pues hay una larga historia dentro de la tradición de la Iglesia de cómo se asume el dogma, aún sin serlo, de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Es defendida por San Agustín, es defendida por distintos padres a lo largo de la historia, por San Ildefonso, y de ahí se debe que la Virgen, para honrar esta devoción de San Ildefonso, le regale su casulla, como veíamos también el año pasado. O sea, hay una inserción de ese dogma ya en los corazones de los fieles, y así es reconocido por los padres de la Iglesia y los teólogos de las distintas épocas antes, de que oficialmente se promulgue el dogma como tal. Entonces, en el contrato, lo que se le pide a Leonardo es una representación habitual de la Virgen María, pues como hemos visto a lo largo de estos dos cursos, pues normalmente. Pero él decide innovar y enmarca a la Virgen María en un ámbito totalmente rocoso, ajeno por completo a lo que era la vegetación o el paisaje propio del lugar donde vivía María, Nazaret, Jerusalén, Belén, toda esa zona. Son rocas cargadas de agua, de humedad y de vegetación muy rica, y aparece la Virgen María con su mano guardando al niño Jesús, que está junto con un ángel, y ambos, el ángel señala y Jesús bendice a San Juanito, que es el que está al otro lado de la Virgen María, protegido con su manto. Un personaje muy famoso y muy reproducido es el del ángel, por su carácter también misterioso y enigmático, o así se le ha querido ver. Pues es esta forma innovadora de presentar
el tema de la Inmaculada Concepción, muy diferente a lo que había sido hecho hasta este momento por Leonardo, dentro de esa tendencia suya a innovar y a hacer caso un poco omiso de lo que se le pedía en los contratos. Y llegamos a la obra más conocida de Leonardo, que es la Última Cena de Santa María de la Gracia, encargada en 1495, también en Milán. Bien, en esta obra lo que estamos viendo es una Santa Cena, estamos viendo o medio viendo. ¿Por qué se conserva tan mal? Si tenemos en cuenta que veíamos el pasado martes que tuvimos la clase, las pinturas de Fra Angelico, veíamos que era pintura mural, que la pintura mural normalmente es al fresco y las de Fra Angelico se conservaban estupendamente y se veían con toda nitidez las figuras, los objetos. ¿Por qué la de Leonardo, siendo posterior y siendo un maestro tan bueno en su trabajo, se conserva tan mal? Bueno, pues que no utiliza la técnica al fresco. Si os acordáis, explicábamos el otro día que la técnica al fresco requiere una gran rapidez y habilidad por parte del pintor, porque si el fresco, pues eso se llama fresco, se seca, ya es imposible corregir, rectificar, hay que levantarlo, dar una capa encima y se nota el repique. Leonardo quería trabajar con tranquilidad, no quería tener esa prisa que implicaba el fresco, entonces mezcló la témpera con el óleo, diversas técnicas que no son apropiadas para pintar sobre pared, para una pintura mural. Entonces la pintura se ha perdido, se ha caído, se ha modificado. De hecho, en sus dibujos primero dibujaban las formas y luego daban las sombras con betún, pues para enfatizar esas sombras. Pero ¿qué sucede? Que el betún al final con el tiempo ha ennegrecido las obras de más. Bueno, pues algo parecido pasa aquí con la Santa Cena. Por esos experimentos hemos perdido gran parte de la pintura. Uno de los logros más importantes de este cuadro o de esta pintura mural de Leonardo es, de nuevo, la diversidad de reacciones que estamos viendo en los discípulos. Aparecen agrupados en grupos de 3, cada uno tiene un rostro distinto, totalmente personalizado, una reacción distinta, porque representa el momento. Normalmente la Santa Cena escoge, para ser representada, los artistas escogen 2 momentos, o la consagración, la institución de la Eucaristía, o el momento en que Jesús desvela que va a ser traicionado. Y ese es el momento elegido por Leonardo. No vemos a uno de los discípulos que se está señalando a la izquierda de Jesús, otro que levanta el dedo también, como a punto de preguntarse de yo, otros que dialogan entre sí, diciendo ¿pero qué está diciendo? San Juan en este caso aparece lejos de Jesús, aparece a su lado pero no apoyado en el pecho, como era también lo habitual. Y curiosamente Judas Iscariote aparece muy cerca de Jesús, es este de aquí, que está justo, vemos a San Juan, pues es el que está al lado, que tiene la bolsa de dinero, la bolsa con las monedas en la mano. Entonces, lo que crea Leonardo con esta agrupación de los personajes, intercambiando gestos y reacciones entre ellos, es un gran dinamismo y de nuevo un gran realismo y verosimilitud en la escena. Luego, por otro lado, vemos también cómo está extraordinariamente conseguida la sensación de perspectiva y de profundidad. Realmente la arquitectura, que no coincide con la de la época propia de Jesús, sino que es arquitectura puramente renacentista, no vemos ese frontón de arco de medio punto al fondo, el arquitrabe recto, los casetones en el techo, muy propios también de la arquitectura renacentista, que se coge de la arquitectura romana, y la disposición de los cuadros en las paredes acrecientan o acentúan esa perspectiva que da sensación de profundidad, de verosimilitud a la habitación. Imaginémonos en el refectorio, esta pintura mural estaba destinada al refectorio del convento, pues es como una ampliación o prolongación de la sala. O sea, es como incluir la Santa Cena en el propio espacio donde estuvieran los monjes en el refectorio comiendo. Y luego al fondo, en lugar de colocar una pared vacía o una pared cerrada, abre esas ventanas, recurso tan típico, y proporciona una sensación aún mayor de profundidad con la aparición del paisaje y con la aparición de esa técnica del esfumato de la que venimos hablando. De manera que esta imagen condensa muchas de esas características de la pintura del Renacimiento. El deseo de realismo, la inclusión de la perspectiva, el diálogo y la vivacidad por la comunicación entre los personajes,
Y también algo que caracteriza la pintura de Leonardo y lo separa un poco de sus coetáneos como Botticelli es que sus personajes son mucho más pesados, contundentes, y ello deriva de ese estudio del natural a partir de los dibujos, de la realización de caricaturas, etc. El siguiente cuadro que vamos a ver es esta Santa Ana Triplex. Es una Santa Ana con la Virgen y con el Niño realizada en 1510. Ahora explico lo de Santa Ana Triplex. Él ya había realizado una imagen muy parecida unos años antes, en 1499, que era esta Santa Ana, la Virgen, el Niño y en este caso San Juanito. Bien, este tema es muy propio, es muy frecuente en la iconografía de arte cristiano, que consiste en colocar a Santa Ana, a la Virgen sentada en sus rodillas y al Niño Jesús al final. Es lo que se denomina Santa Ana Triplex, por constar de estos tres personajes. En este caso, esta iconografía tan tradicional le sirve a Leonardo para utilizar un modo de composición muy propio también del Renacimiento, que es la composición piramidal. La geometría, que veíamos sobre todo en la Santa Cena, esa disposición de la perspectiva, los cuadros al fondo, todo perfectamente regulado, cuadrado, ordenado, como es toda la arquitectura del Renacimiento. La geometría, como digo, ocupa un lugar muy importante en las composiciones de los pintores renacentistas y en muchas ocasiones se utiliza este tipo de composición piramidal. En este caso, la pirámide la proporciona la propia disposición de los personajes, pero veremos también en Rafael cómo, incluso aún no estando sentados uno encima del otro, si hay varios personajes siempre se colocan en forma triangular, porque dan esa impresión al espectador de ordenamiento, de regularidad, que también caracteriza la pintura del Renacimiento. En este caso lo que vemos, ya ha desaparecido San Juanito, es la imagen de Jesús que está jugueteando con ese cordero, esa remembranza o vaticinio de lo que será el próximo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la Virgen María intentando retirarle, como presintiendo ese destino final de su hijo, ante la mirada atenta de Santa Ana. Y al fondo volvemos a ver de nuevo esa técnica del esfumato por un lado, la precisión en la realización y la ejecución de las hojas del árbol del fondo, etc. Esas características que nos permiten ya reconocer con cierta facilidad una pintura de Leonardo. Entre esta obra y la siguiente media la realización de la famosa Gioconda, que no vamos a ver porque no es arte religioso, y bueno, no se sabe si fue el retrato fiel de un personaje de verdad, la mujer de Giocondo, si no, etc. Pero si vemos aquí el rostro de Santa Ana, se parece mucho, un poco, las facciones son muy similares a las de la Gioconda. Y si vemos el siguiente cuadro, que es este San Juan Bautista, pues también vemos rasgos muy similares tanto a la Santa Ana como a la Gioconda, si la tenemos en la mente. Es más bien un arquetipo, una forma del rostro propia de muchas de las representaciones de Leonardo. Aquí tenemos la imagen de San Juan Bautista, que aparece con la piel de camello, aparece con la vara en forma de cruz, determinando que él es el precursor porque la señala con el dedo. Si no señala al cordero, si no señala hacia algún lado, como hemos visto en otras ocasiones, aquí señala la cruz, siempre señalando como signo de ser ese precursor de Cristo. Y os decía antes en el texto de Vasari que había que fijarse en la palabra manera, la manera moderna, es la que dice Vasari que inaugura Leonardo, porque este cuadro va a ser el anuncio ya de casi la llegada a la transición entre Renacimiento, el anuncio nada más, muy esbozado, del Renacimiento a la etapa siguiente, que va a ser la del manierismo. Por eso fijarnos en el término maniera. Los artistas posteriores a esta generación, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, empiezan a pintar a la maniera, como se dice en italiano, de otros artistas, pero claro, variando algunas de las características para enfatizar su sentido personal. Entonces exageran rasgos, empiezan a aparecer los tonos más oscuros, los contrastes agudos entre las luces y las sombras, las posturas complejas, para romper un poco, a pesar de que copian a los maestros anteriores, aportar algo de novedad. Bueno, pues ese es el arranque, por así decirlo, nos sirve esta obra de conexión con la siguiente etapa, esta generación de pintores, que va a ser la del manierismo.
Entonces yo creo que en este itinerario que hemos seguido de la obra de Leonardo pueden verse muy bien cuáles son las características fundamentales, tanto muy esbozadamente de la época en la que vive, de la propia pintura de Leonardo y también su interés por todas las ciencias, las artes, su carácter de inventor, de ingeniero, cómo escribía y demás, su forma de hacer, y también muchas de las características propias de la pintura renacentista en la figura señera de Leonardo, que sirva un poco para desmitificarlo y dar una imagen de un artista humanista, polifacético, muy rico, que aportó muchísimas novedades, como hemos visto, a la historia del arte. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, vamos a ver ahora dos obras que son una Virgen que él realiza al principio, recordemos que está de aprendiz en el taller de Verrocchio entre el 70 y el 77, y que luego después ya está en el gremio de los pintores, está aprendiendo en esta época esta Virgen de 1480, la primera, la Virgen de la Rosa, y esa otra Virgen es del final de su vida, que nos recuerda mucho pues, a la Santa Ana que hemos visto con la Virgen y a estos cuadros del final. Y esta es de 1510. Entonces, este es el examen, la práctica, como la del otro día. Entonces, bueno, pues Alberto y Rocío están exentos porque ya fueron valientes y se animaron el otro día. Entonces yo aquí es para ver un poco cómo los artistas evolucionan y cómo después de haber visto, aunque sea una pasada un poco rápida, la evolución de un pintor, podemos apreciar sus notas principales y cuáles han cambiado, cuáles perviven, qué vemos distinto, qué pintar al principio y qué podemos concluir del estilo general de Leonardo al final. Entonces, algún voluntario para hacer este ejercicio práctico que nos ayude también a nosotros cuando estemos delante de un cuadro y nadie nos cuente nada, pues intentar un poco discernir qué está pasando ahí. Yo cuando no puedo siempre digo contigo. Bueno, pues si algún día no se puede. No. ¿Alguien se anima? A ver, José, que después de ese periplo por Iglesia de Madrid tienes que saber mucho. El cuadro de la izquierda tiene marcado lo de los arcos. Esto es lo que enfocaba, como lo dijiste, que encuadraba. En el otro no lo tiene tan difuminado, ahí lo tiene más difuminado, pero la escena más o menos es la misma. Enfoca bien la perspectiva, las caras son diferentes a la hora de las expresiones. Ahí tiene más expresión, una expresión más humana, ahí tiene una expresión más tipo, más, no sé, sin expresión. Tanto el niño como la Virgen. Las posiciones de las manos aunque son diferentes, pero son muy parecidas, son muy delicadas. La profusión de la ropa en el otro es como muy barroco, muy italiano, con las ropas que se supone que llevaban los ricos, y ahí es más sencillo, no sé, poca cosa más. Los detalles de los ropajes en la de la izquierda están hechos al mínimo detalle. En el otro no tanto. Es que también lo veo un poco más. Esta pintura es muy luminosa, lo que es el frontal, para que se vea bien la Virgen, y ahí es como más realista. Sí que se nota una evolución. Una evolución. Técnicamente, ¿cuál te parece más? A mí me gusta técnica, es que... buena pregunta. Bueno, es que me gusta más aquel, porque el niño este es que no me gusta nada. y la cara de la Virgen tampoco me gusta, pero la perspectiva, la profundidad lo da más el otro, y el realismo y no lo sé, el cariño lo da más el otro. Esta es una pintura más fría. Sí, porque está más enmarcada dentro de lo que es el aprendizaje, la iconografía tradicional, esos ropajes, los pliegues, más parecido a lo que hemos visto otras veces,
y la otra sí es pues mucho más natural. Sí que hay una constante que es el paisaje de fondo. Siempre, el esfumato es algo que siempre va a estar ahí, pero es verdad, los rostros son mucho más naturales en la segunda. Y también puede influir, esto no se sabe muy bien la ciencia cierta, pero según parece, Leonardo, que fue un pintor no excesivamente devoto en vida, sí que se parece percibirse, algunos historiadores lo recogen así, que al final de su vida fue, digamos, profundizando en la fe, y eso quizá también pudo hacer que sus cuadros del final sean más, como hemos visto el San Juan o aquí la Virgen, elimine más lo anecdótico y se centre mucho más en lo simbólico, en lo esencial. Es algo que pues, se puede suponer también. ¿Alguien le gustaría decir alguna cosa más que aprecie o pues, no sé, algún detalle? ¿Cómo ve la evolución de una a otra? Yo veo la cruz que tiene la cruz en la mano. La rosa, bueno, sí, no, los dos elementos en este caso tienen un sentido, muy bien lo que dices Rosy, pero tiene un sentido simbólico, y es la rosa que lleva espinas, ¿no? Que es también anuncio de la futura corona de espinas y de la muerte de Jesús, y lo que lleva el niño en la segunda, porque es la Virgen de la Rueca, y es porque de los palos que componen la rueca están, si se acerca mucho el zoom, aparecen astillados, son los palos que se han colocado en forma de cruz, porque también la rueca dispuesta también tiene, también puede pinchar. Entonces son los palos de la rueca colocados de tal forma que tienen forma de cruz. Los dos tienen ese sentido simbólico. En ese sentido, para la redundancia, sí hay una constante de incluir ese simbolismo en los objetos que aparecen. ¿Algún comentario más? O sea, yo creo que si ahora vierais solamente la Virgen, la más característica, la Virgen de la derecha, con las pautas que hemos dado, sí se puede reconocer que es de Leonardo, ¿verdad? Más o menos. Eso también pues, es una de las intenciones de este año, y por eso el ejercicio práctico que pensé hacer, porque de esta manera uno es capaz de reconocer por sí mismo ciertos rasgos. Por ejemplo, la pintura renacentista, pues hemos aprendido algunas notas que cuando uno pueda ir a un museo a contemplar una obra de estas características, pueda uno por sí mismo reconocer estos rasgos, aún no sabiendo quién es el pintor, pues ya lo contextualizo, ya sé en qué época me muevo, a quién se puede deber, etc. Cuando ya veamos esta disposición de los fondos con esos tonos de blanco para conseguir profundidad, nos acordaremos de Leonardo, de cómo se consigue, de qué pretensión tenía con eso también. Bueno, pues yo no sé si qué os parece este ejercicio práctico del final para aportar un poco a todos, os gusta, os intimida. Uno mira en los cuadros y no piensas que la izquierda es de Leonardo. O sea, como sabe, yo no sabía exactamente quién fueron sus maestros y de qué escuela aprende, pues no, yo veo la izquierda no pienso que es de Leonardo, ¿no? Y de la derecha sí, pero de la izquierda no. O sea, porque ahí está ya pues lo que él ha ido evolucionando, ¿no? Y lo que ha sacado de su talento propio, ¿no? Es que parece de otra De otra manera. Sí,